Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde la literatura cobra vida. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras historias fascinantes. Hoy comenzamos con un clásico de aventuras que ha cautivado a generaciones, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. En esta novela, seguiremos a Phileas Fogg, un hombre que se enfrenta al desafío de dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días. Pero no será fácil. Obstáculos, contratiempos y sorpresas pondrán a prueba su determinación. Acompáñanos en este emocionante viaje lleno de giros inesperados y, sobre todo, una inquebrantable voluntad de cumplir una apuesta. A lo largo de 15 capítulos, viviremos esta gran aventura, explorando nuevos horizontes y personajes memorables que marcarán el destino de Phileas Fogg. Comencemos este viaje ahora mismo. Capítulo 1. Phileas Fogg y la apuesta. Era una tarde común en el Reform Club de Londres, un lugar reservado para los caballeros más distinguidos de la ciudad, donde las conversaciones sobre política, ciencia y literatura se mezclaban con el sonido de las cartas siendo barajadas y los ecos de una conversación amurallada por los cánones de la alta sociedad. Aquel día, sin embargo, no era como los demás. La atmósfera estaba impregnada de un ligero aire de cambio, un giro inesperado en la vida diaria de Phileas Fogg. Fogg, quien siempre había sido conocido por su vida meticulosamente organizada, se encontraba como de costumbre en su asiento habitual, con una taza de té a un lado y un periódico en las manos. Cada aspecto de su vida estaba regido por una precisión casi matemática. Las horas de las comidas, las caminatas diarias, la hora en la que debía acostarse. Pero aquel día, todo cambiaría. La conversación que estaba desarrollándose entre los miembros del club tocaba un tema que le era cercano: los avances en el transporte, las nuevas rutas y los medios de comunicación. Alguien mencionó, casi en tono de broma, la posibilidad de dar la vuelta al mundo, aprovechando las nuevas líneas de tren y los avances en la navegación. De repente, como si el ambiente hubiera cambiado con la velocidad de un tren expreso, Phileas Fogg alzó la mirada, su rostro impasible como siempre, pero con una chispa de determinación en los ojos. La calma que le era característica se mantuvo firme, incluso cuando las palabras que pronunció rompieron el hilo de la conversación. ¿Y si fuera posible? Yo lo haría en 80 días. Las palabras se esparcieron por la sala como una tormenta silenciosa. Los miembros del club, conocidos por su escepticismo y por su amor al debate intelectual, miraron a Fogg con asombro, como si se tratara de una broma elaborada o de una afirmación demasiado absurda para ser tomada en serio. Pero Fogg, como siempre, no se dejó perturbar. Estaba acostumbrado a la incredulidad de los demás y a la ausencia de emoción en sus propios actos. Para él, un desafío era algo que podía ser resuelto con precisión, sin necesidad de gestos grandilocuentes. Lo decía con la misma convicción con la que hablaría de cualquier otro tema: el tiempo, la hora exacta, el lugar exacto. Nada más. Sí, en 80 días, repitió con una calma profunda, mientras algunos miembros del club lo miraban perplejos y otros comenzaban a murmurar entre ellos. El señor Stuart, un hombre robusto y de carácter impetuoso, fue el primero en responder, tras el breve silencio que se había instalado en la sala. Pero, Fogg, eso es una locura. Si miramos la distancia, las rutas, las fronteras, es imposible. Aún con los avances más rápidos de la tecnología, ni un hombre tan meticuloso como tú podría hacerlo. Fogg, ajeno a las dudas y los comentarios de los demás, no vaciló. Su respuesta fue simple, casi mecánica. La única manera de demostrar que es posible es intentarlo. ¿Quién está dispuesto a apostar conmigo que no lo conseguiré? Las palabras de Fogg caían como una sentencia. En ese instante, el Reform Club, que siempre había sido un bastión de calma y discusión respetuosa, se convirtió en un campo de batalla de apuestas y desafíos. Algunos miembros comenzaron a reír, otros se acercaron al tema de manera más seria. Sin embargo, nadie podía ignorar la convicción en los ojos de Fogg. No era una simple bravata, era un desafío calculado, una apuesta lanzada con la misma precisión que el cálculo de un reloj suizo. El señor Stuart, quien hasta entonces había sido el mayor escéptico, aceptó la propuesta. La apuesta fue formalizada rápidamente, y el monto fue acordado sin grandes discusiones. Era mucho más que una simple cuestión de dinero para Fogg. Era la cuestión de probar que su lógica, su control del tiempo, y su inquebrantable voluntad podían llevarlo más lejos que cualquier obstáculo físico o geográfico.
En 80 días, si no lo logro, perderé lo que he apostado. La declaración de Fogg estaba teñida de la certeza de quien sabe que nada puede salir mal si todo se prepara adecuadamente. Al principio, algunos de los hombres del club pensaron que era un juego inofensivo. Pero cuando Fogg comenzó a dar los primeros pasos para hacer realidad su apuesta, todos comenzaron a comprender que su mente lógica y su determinación calculada no dejaban espacio para dudas. Fogg estaba listo para embarcarse en el desafío más grande de su vida. Los detalles de la apuesta fueron establecidos rápidamente. El tiempo límite para la vuelta al mundo se fijó, 80 días exactos, sin una hora más, ni una menos. Los miembros del club se dividieron entre quienes pensaban que Fogg tenía alguna clase de plan secreto para hacerlo, y quienes consideraban que estaba destinado al fracaso. Pero la mirada de Fogg nunca flaqueó. Ya no importaba lo que pensaran los demás. Solo le quedaba un paso a dar: comenzar. Y así, en la tarde del 2 de octubre de 1872, Phileas Fogg comenzó su aventura alrededor del mundo, con el reloj en su muñeca marcando cada segundo. El reloj que, a partir de ese momento, sería su mejor aliado, su enemigo más temible, y su guía a través del caos que estaba a punto de desatarse. En 80 días, Fogg no tendría que hacer nada más que dar la vuelta al mundo, y podría hacerlo sin que nada se interpusiera en su camino. Con esa frase en mente, la carrera comenzaba, y el destino de Fogg quedaba sellado. El reloj continuaría su marcha imparable, y Fogg, con su paso firme y su mirada fija en el horizonte, avanzaría hacia lo desconocido. Capítulo 2. La partida de Londres. El 2 de octubre de 1872, a las 8:45 de la tarde, Phileas Fogg abandonaba el Reform Club, con paso firme y decidido, para comenzar un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban. Su reloj, imperturbable, seguía el paso exacto del tiempo, marcando la entrada del hombre en una aventura de dimensiones inéditas. A partir de ese momento, Fogg no sería solo un caballero calculador y meticuloso, se convertiría en un hombre en busca de la perfección temporal, de la precisión que el mundo no le había ofrecido. Phileas Fogg había decidido emprender la aventura de su vida, la vuelta al mundo en 80 días, sin un segundo de margen para el error. Fogg, como siempre, era dueño de su destino. No había lugar para dudas ni vacilaciones. A la hora fijada, salió del Reform Club y se dirigió a la estación de tren de Charing Cross, con una calma que solo un hombre de su temperamento podría mantener. En su mente, todo estaba calculado. Cada paso estaba trazado en función de una precisión que no dejaba cabida para el azar. Por supuesto, no fue solo el desafío de la apuesta lo que lo movía. La necesidad de demostrar que podía cumplir con lo prometido, de confirmar la validez de su método y, sobre todo, de desafiar a los demás en una muestra de control absoluto sobre el tiempo, era lo que realmente impulsaba a Fogg. El tren que debía tomar era el Express del Atlántico, que partiría a las 9 de la noche de Charing Cross. El viaje, aunque corto, sería crucial, pues marcaría el comienzo de un recorrido que lo llevaría, a través de rutas tan conocidas como inhóspitas, hacia una serie de destinos que, para él, solo representaban un desafío más a superar. Para los demás, sin embargo, el concepto de dar la vuelta al mundo seguía siendo un sueño irrealizable. Fogg había acordado con él mismo que no importaría lo que pasara, el tiempo no lo detendría. No se permitiría ningún contratiempo, ni una sola demora. La puntualidad de Fogg era conocida, y esa misma precisión era la que dictaba cada movimiento que realizaba. Mientras se acercaba a la estación, pudo ver en su reloj que solo quedaban unos minutos. Pero esa diferencia, esa pequeña fracción de tiempo que a muchos hubiera pasado desapercibida, no era algo que él pudiera ignorar. Se apresuró a avanzar. Cuando llegó a la estación, Fogg no perdió ni un segundo en las despedidas ni en las ceremonias de a bordo. Subió al tren con la misma seriedad con la que abordaría cualquier tarea en su vida, con determinación y concentración. No había lugar para el alarde ni la exageración. Su mente ya estaba enfocada en el siguiente objetivo. La partida de Londres era solo el principio, pero no menos importante. Era la base sobre la cual construiría su viaje. Mientras el tren comenzaba a moverse, Fogg se acomodó en su asiento y revisó mentalmente los detalles de su plan. A su lado, los pasajeros hablaban animadamente sobre cualquier tema, pero Fogg no escuchaba. Sus pensamientos giraban únicamente en torno a las próximas etapas de su viaje, los tiempos exactos de las conexiones, las rutas por tomar y, sobre todo, el gran reto que se había impuesto, la vuelta al mundo en 80 días.
La partida de Londres no significaba solo el inicio de un viaje físico. Era el comienzo de una carrera contra el tiempo, una carrera que solo él sabía que podía ganar, si todo seguía el curso que había planeado. El tren avanzaba a gran velocidad, y Fogg, sin alterar su compostura, pensaba en todo lo que debía hacer. No había tiempo que perder. Su próxima parada sería Dover, donde tomaría el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. No importaba cuán insignificantes pudieran parecer los detalles, para Fogg, cada minuto contaba. El tiempo era su aliado, pero también su mayor enemigo. A cada segundo que pasaba, se acercaba más y más a la resolución de su apuesta. Y a cada segundo que pasaba, se alejaba más de la posibilidad de no cumplirla. A pesar de los avances tecnológicos en transporte, no podían pasar por alto las dificultades de la época. No había aviones ni vehículos rápidos como los conocemos hoy en día. El tren era el medio más eficiente, pero el resto del viaje, en barcos, carretas y otros medios de transporte, ofrecía muchas incógnitas. Pero Phileas Fogg no temía lo desconocido. A él solo le importaba un factor, la puntualidad. Y, mientras se mantenía imperturbable en su asiento, solo pensaba en la próxima fase del viaje. Los minutos pasaron sin novedad. El tren continuó su curso, y Fogg, sin perder la compostura, miraba el reloj con frecuencia. La estación de Dover ya se veía en el horizonte, pero ni la estación ni las multitudes que la rodeaban podían interrumpir la concentración de Fogg. En cuanto el tren se detuvo, Fogg se levantó y salió rápidamente, con una precisión que parecía desafiar el caos de la estación. Fogg no había viajado solo en este tren. En su interior, llevaba la responsabilidad de una apuesta que cambiaría su vida. Pero también llevaba algo más, una certeza indiscutible de que el tiempo no podría derrotarlo. Con el ferry hacia Calais esperando, Phileas Fogg cruzó el Canal de la Mancha con la misma rapidez con que había dejado atrás Londres. Sin ninguna emoción ostentosa, simplemente cumpliendo con lo que había prometido. Era el principio de un largo viaje, pero Fogg sabía que si podía mantener su ritmo y precisión, nada podría interponerse en su camino. Capítulo 3. A través del Canal de la Mancha y más allá. El 3 de octubre de 1872, Phileas Fogg, con su mirada fija en el horizonte, se encontraba a bordo del ferry que cruzaría el Canal de la Mancha, uno de los trayectos más importantes de su aventura. El viaje, que parecía sencillo para cualquier otro, era de suma importancia para Fogg, quien sabía que cada minuto perdido podría poner en peligro su objetivo. Había dejado atrás la estación de Dover a la hora exacta, y ahora, con la vista puesta en las costas de Francia, sentía como el tiempo le corría en su contra. A pesar de las comodidades del ferry y la relativa tranquilidad del viaje, Phileas Fogg no podía relajarse. Cada segundo que pasaba era un segundo que se alejaba de la meta de completar su vuelta al mundo en 80 días. Mientras el ferry surcaba las aguas, Fogg se sentaba en un rincón, con los ojos fijos en el reloj. No había espacio para distracciones. La atención que ponía en cada fase de su viaje era meticulosa, como si cada movimiento estuviera marcado por la precisión de un cronómetro. Sabía que el cruce del canal era solo el inicio de una travesía mucho más larga, pero ese cruce era simbólicamente importante. No solo estaba dejando atrás la Inglaterra que conocía, sino también el punto de partida hacia lo desconocido. A su lado, otros pasajeros disfrutaban de la travesía, sin ninguna preocupación. Algunos charlaban animadamente, mientras que otros se sumían en la lectura o se deleitaban con el paisaje. Pero Fogg, como era de esperar, no mostraba interés en ninguna de estas actividades. Su mente estaba ocupada en calcular lo que le esperaba, la llegada a Calais, el tiempo que tomaría llegar a la estación de tren, la conexión con el siguiente medio de transporte, y por supuesto, el ritmo al que debía moverse para mantener su compromiso de dar la vuelta al mundo en 80 días. No había ni un solo detalle en el que Fogg pudiera permitirse ser impreciso. Si algo no funcionaba según su plan, él mismo sería el responsable de un fracaso que no podía permitir. Los minutos contaban, y cada uno de ellos era una carga sobre sus hombros. A lo lejos, la costa francesa comenzó a aparecer, y la torre de la ciudad de Calais se alzaba con su distintiva silueta. Fogg observó el escenario con el mismo desapego habitual. No se sentía ni emocionado ni cansado, solo estaba enfocado. Había pasado por tantas estaciones de la vida con el mismo ímpetu que nada en este viaje parecía romper su calma. Y aún con el paso de los minutos, con las olas moviéndose suavemente,
Fogg no podía relajarse. En su mente, las horas seguían corriendo y no podían detenerse. Cuando el ferry llegó a Calais, Phileas Fogg no perdió ni un solo minuto. Se levantó con rapidez y abordó el tren hacia París, determinado a seguir su camino y a cumplir con su desafío. Sabía que cada etapa del viaje debía ser calculada al milímetro. La estación de Calais estaba llena de viajeros que se alistaban para sus propios destinos, pero Fogg se movió entre ellos con una rapidez inusitada, sin desviarse ni una fracción del trayecto que ya había planeado. No era que despreciara a los demás, pero para él, el tiempo no era una simple conveniencia, era una obsesión. Cada segundo de retraso era un segundo de fracaso, y no podía permitirse ese lujo. El tren a París salió a la hora prevista, y Fogg se acomodó en su asiento, observando de vez en cuando el reloj, asegurándose de que no se desviaba del tiempo estipulado. La marcha del tren, tan regular y precisa, era para él una especie de símbolo. Todo en su vida debía seguir el mismo patrón. Mientras avanzaba por las llanuras francesas, el paisaje cambiaba con rapidez. El tren se movía a una velocidad considerable, pero nada de esto sorprendía a Fogg. Él no veía el paisaje ni las caras de los pasajeros. Solo veía el tiempo. Todo el trayecto hacia París había sido meticulosamente calculado en su mente, desde la llegada al puerto hasta la conexión con el tren. Cada movimiento, cada segundo, estaba integrado dentro de un plan inflexible que él pensaba que podría controlar. El reloj de Fogg era el único que importaba, y mientras las agujas avanzaban, él también avanzaba con precisión. El viaje hacia París continuó sin contratiempos, pero la conciencia de que el tiempo estaba apretando sobre él nunca se desvaneció. Phileas Fogg sabía que el siguiente gran obstáculo sería la conexión con el tren que lo llevaría a su próximo destino, Italia. Pero ese era un pensamiento para el futuro cercano. Por ahora, su única preocupación era llegar a la estación de tren de París a tiempo. Cuando llegó a la estación de París, el reloj de Fogg ya marcaba un tiempo perfecto. Estaba en el lugar exacto, en el momento exacto. No podía permitirse un segundo de retraso. En cuanto el tren llegó, se embarcó inmediatamente y se dirigió a su próximo destino, sabiendo que cada fracción de tiempo contaba. Pero en su rostro no había signos de prisa ni ansiedad, solo una serenidad absoluta que reflejaba el control que ejercía sobre cada aspecto de su vida. A cada paso que daba, Fogg sentía el peso de su apuesta. No podía fallar, no había margen para el error. Si algo iba mal, todo lo que había hecho hasta ese momento perdería su sentido. Con su mente completamente concentrada en la meta, Fogg avanzó hacia Italia, convencido de que, aunque el camino fuera largo y arduo, su viaje hacia la perfección temporal no era solo posible, sino inevitable. Capítulo 4. El viaje a Italia. El 4 de octubre de 1872, Phileas Fogg continuaba su viaje hacia el corazón de Europa, cruzando por tierras francesas con destino a Italia. Su objetivo estaba claro: hacer la vuelta al mundo en 80 días, y su precisión, esa virtud que lo había caracterizado siempre, debía mantenerse intacta. Cada segundo, cada movimiento, debía seguir un plan exacto que no dejara lugar al azar. La siguiente etapa del viaje lo llevaría de París a Torino, en Italia, en un tren que debería partir a la hora exacta. Para Fogg, no existían márgenes de error. El tren que tomaría Phileas Fogg estaba programado para salir a las 10 de la noche de la estación de París. Cada minuto de retraso en la partida significaría una fracción más de tiempo perdida, y eso no era algo que pudiera permitirse. El trayecto en el tren que lo llevaría a Italia estaba rodeado de belleza y paisajes cambiantes, pero para Fogg, todo eso era irrelevante. Él no veía la campiña francesa, ni los pueblos por los que pasaba, ni el bullicio de los viajeros. Estaba completamente absorto en la medición del tiempo. Cada kilómetro que recorría, cada curva del tren, lo acercaba más a su siguiente destino, y su mente no podía apartarse de la meta que debía cumplir. A pesar del entorno idílico, el único paisaje que importaba a Fogg era el que reflejaba su reloj de bolsillo. Si había algo que podía entorpecer su avance, era el tiempo, y él debía mantener su control sobre él, cueste lo que cueste. El tren avanzaba rápido, y a medida que se adentraba en el interior de Francia, el viaje se volvía más intenso. La puntualidad y la organización eran la esencia de la vida de Phileas Fogg, y no podía relajarse ni por un segundo. Sabía que si algo salía mal, si un contratiempo pequeño ocurría, toda su apuesta quedaría comprometida. Pensaba constantemente en los plazos que debía cumplir,
en las conexiones que no podía perder, y en cómo el tiempo, ese aliado tan preciado, podía transformarse en su peor enemigo. Phileas Fogg miraba su reloj con la frecuencia que solo un hombre completamente sumido en el cálculo del tiempo puede hacerlo. Su mente no descansaba, su conciencia estaba en alerta continua. A medida que el tren se aproximaba a la frontera con Italia, la emoción en los viajeros parecía aumentar. El cambio de paisaje, la cercanía a la península itálica, generaba conversaciones entre los pasajeros. Pero Fogg, imperturbable, se mantenía distante. En su cabeza, todo estaba ya resuelto. Solo debía asegurarse de que no hubiera retrasos en la frontera y que el tren hacia Torino estuviera disponible como se había planificado. Nada, ni siquiera el cambio de ambiente, podía hacerle perder el rumbo. Cuando finalmente llegó a la estación de Torino, el reloj de Fogg marcaba el tiempo exacto en que había planeado llegar. No había margen de error. La estación estaba llena de ruido y movimiento, pero Fogg se movió entre los pasajeros como si fuera invisible, guiado únicamente por la idea de que cada minuto, cada segundo que pasaba, lo acercaba a su victoria. No perdía el tiempo en conversaciones triviales ni en saludos innecesarios. Su único interés era abordar el tren hacia su próximo destino. La estación de Torino, aunque bulliciosa y llena de vida, no era más que una breve parada para Fogg. En su mente, ya estaba en el siguiente tren, en el siguiente paso de su travesía. Su mirada no se detuvo en las caras de los viajeros ni en los carteles que indicaban los destinos. Su mente estaba fija en una sola cosa: el control absoluto sobre el tiempo. El tren que lo llevaría a Roma, la siguiente ciudad en su itinerario, estaba programado para salir a las 7 de la mañana, y Phileas Fogg no tenía ninguna intención de perder ni un segundo de ese tiempo. Se subió al tren con la misma precisión que había manejado cada parte de su viaje hasta ahora, sabiendo que cada etapa del recorrido debía estar marcada por la misma meticulosidad. Para Fogg, el viaje no era solo una cuestión de distancia geográfica, sino también de control absoluto. La ansiedad de los otros pasajeros por llegar a su destino era evidente, pero Fogg no sentía nada de eso. Para él, no había nada más importante que mantenerse en su camino. Si algo debía pasarse por alto, que fuera la posibilidad de relajarse. Todo su enfoque debía estar puesto en un solo objetivo: no perder tiempo. El tren avanzaba por las colinas italianas, y las montañas distantes parecían ofrecer una belleza tranquila. Pero, como siempre, para Fogg la belleza era secundaria. Lo único que realmente lo preocupaba era la hora. Mientras el tren cruzaba las verdes llanuras de Italia, el reloj seguía marcando el paso del tiempo, y con cada tic-tac, Fogg sentía que estaba más cerca de su meta. No podía permitirse un minuto de retraso, no podía permitir que la suerte jugara en su contra. Roma estaba más cerca, y en su mente, el plan seguía funcionando a la perfección. El tiempo se movía con él, y cada paso que daba lo acercaba más al cumplimiento de su promesa. Cuando finalmente llegó a Roma, Fogg observó el reloj una vez más. Con un suspiro casi imperceptible, se sintió satisfecho. Todo había salido como lo había planeado. Pero su satisfacción era efímera. No podía perder el enfoque. Quedaba mucho por hacer, y la meta aún estaba distante. Capítulo 5. En el corazón de Asia. El 6 de octubre de 1872, Phileas Fogg se encontraba ya en pleno corazón de Europa, pero su aventura no tardaría en llevarlo a los continentes más lejanos. Después de su paso por Italia, su viaje continuaba con una importante travesía hacia el este, en dirección a Asia. Pronto abandonaría el tren que lo había acompañado a través de Italia para tomar el barco que lo llevaría a la India. La precisión con la que Fogg había calculado su recorrido debía mantenerse intacta, porque cualquier error, por pequeño que fuera, podría truncar su propósito. A medida que se acercaba al puerto de Brindisi, Phileas Fogg sabía que debía estar completamente concentrado. El barco que lo llevaría hasta la India era la clave de la siguiente etapa de su viaje, y cualquier retraso podría alterar el delicado equilibrio del tiempo. El tren que había tomado desde Roma lo dejó en Brindisi, un puerto italiano que se encontraba al sureste de la península. El tiempo apremiaba, y Fogg sabía que debía abordar el barco que saldría a las 8 de la tarde del día 6 de octubre, en dirección a Bombay, India. Desde allí, su camino hacia el lejano oriente comenzaría, y el reloj no perdonaría ni el más mínimo retraso. A su llegada al puerto, Fogg no se permitió el lujo de detenerse a observar el paisaje. Todo su ser estaba concentrado en una sola meta: abordar el barco y zarpar a tiempo.
Mientras otros pasajeros paseaban por el puerto, Fogg se dirigió directamente al punto de embarque. Con su maletín de mano, que contenía lo esencial para su travesía, Fogg se movió con una rapidez impecable entre la multitud de pasajeros, que también se preparaban para embarcarse en el mismo barco. Sin embargo, para él, no había espacio para las distracciones. Nada ni nadie podría desviar su atención de la tarea más importante: mantener el tiempo bajo su control. A su lado, los demás viajeros discutían sobre sus destinos, algunos emocionados por la aventura, otros más relajados, disfrutando de la expectativa del largo viaje. Pero Fogg no podía compartir ese sentimiento. Sabía que cada segundo que pasaba no podía recuperarse. El reloj seguía avanzando, implacable. Cuando por fin se embarcó en el barco, Phileas Fogg se sintió satisfecho de haber cumplido con su plan. El navío zarpó a la hora exacta, y mientras veía cómo se alejaba la costa italiana, Fogg no pudo evitar hacer una breve observación. El mar y el cielo eran vastos, pero el tiempo era aún más grande. Y el control de ese tiempo sería lo que lo llevaría a la victoria. A bordo del barco, la mayoría de los pasajeros se acomodaron para el largo viaje hacia India. Sin embargo, Fogg, fiel a su naturaleza, se instaló en una cabina pequeña, donde se retiró a meditar sobre el viaje que aún le quedaba. Su mente estaba enfocada, sin distracciones. Sabía que, aunque el trayecto hacia Bombay sería largo y agotador, cada paso que diera lo acercaría a la meta final: completar su vuelta al mundo en el tiempo exacto. Los días a bordo transcurrieron con lentitud para los demás, pero para Fogg, el tiempo continuaba siendo su único patrón. Los demás viajeros disfrutaban de la relajación que les ofrecía la travesía, mientras que Fogg pasaba sus horas revisando sus cálculos, comprobando la velocidad del barco, las horas de los próximos puertos y la duración exacta de cada etapa del recorrido. Durante el viaje, el clima era variado. A veces el mar estaba tranquilo, otras veces la embarcación enfrentaba tempestades que obligaban a los pasajeros a mantenerse en sus camarotes. Sin embargo, incluso en medio de las inclemencias del tiempo, Fogg mantenía una calma imperturbable. A pesar de los desafíos naturales, su objetivo seguía claro. A lo lejos, veía las olas que chocaban contra el casco del barco, pero en su mente solo existía una cosa: la meta. En medio de la tormenta, Fogg se encontraba en su cabina, con los ojos fijos en su reloj. Las olas golpeaban el navío, y el viento azotaba las velas, pero para él no existían perturbaciones. Cada minuto transcurrido era una victoria que le acercaba más al éxito. A pesar de las dificultades naturales, Fogg seguía adelante sin perder el control. En su mente, las matemáticas del viaje se desarrollaban sin cesar. Sabía que el barco debía llegar a Bombay en el tiempo estipulado. No podía arriesgarse a perder ni un segundo. La precisión de sus cálculos se mantenía intacta, como si el tiempo estuviera a su servicio, como si el mar mismo se alineara con sus planes. Cuando finalmente avistó la costa de India, Phileas Fogg sintió un leve suspiro de alivio. No porque la travesía fuera difícil, sino porque había cumplido con la primera parte de su plan. El barco había llegado a la hora exacta, y su tiempo, al menos por ahora, seguía siendo perfecto. Al desembarcar en Bombay, la emoción de los demás viajeros contrastaba con la actitud tranquila de Fogg. Él sabía que su viaje estaba lejos de terminar, y que lo que le aguardaba a continuación podía alterar su plan. Pero no pensó en ello en ese momento. Estaba centrado en lo inmediato: su llegada puntual, sin retrasos, a tierra firme. Capítulo 6. El desafío asiático. El 9 de octubre de 1872, Phileas Fogg se encontraba en Bombay, India, en la segunda gran etapa de su viaje alrededor del mundo. Sin embargo, el recorrido por el continente asiático no sería tan sencillo como los trayectos anteriores. La precisión y el control del tiempo que Fogg había mantenido hasta ahora se verían amenazados por el terreno desconocido y los desafíos logísticos. En su mente, las matemáticas del viaje seguían siendo las mismas. Cada segundo contaba, cada momento debía ser optimizado al máximo. Pero ahora, el viaje tomaba un giro más incierto. A su llegada a Bombay, Fogg observó con cautela el bullicio del puerto. La ciudad era mucho más grande de lo que había anticipado, y la multitud de personas que deambulaban por las calles parecía tener una energía que contrastaba con su propio objetivo de precisión inquebrantable. India era un país vasto, con una infraestructura diferente a la de Europa, y las conexiones de transporte no eran tan fiables como las que Fogg había disfrutado hasta el momento.
Había de todo: caminos de polvo, animales que bloqueaban el paso, estaciones de tren abarrotadas y, sobre todo, la incertidumbre sobre si el tren que tomaría hacia el este partiría a tiempo. Fogg sabía que debía actuar rápido, y que cualquier retraso en Bombay podía costarle la victoria. El tren hacia Calcuta, su próximo destino, estaba programado para partir a las 10 de la noche del día 9 de octubre. El reloj de Fogg se encontraba como siempre en su muñeca, y con un solo vistazo a la hora, comenzó a caminar con paso firme hacia la estación, confiando en que su planificación sería la clave para el éxito. Mientras caminaba por las calles de Bombay, Fogg sentía el peso del desafío que se avecinaba. No era solo el viaje a través de la India lo que lo preocupaba, sino también el hecho de que había un ligero retraso en su itinerario. Había tenido que esperar algunas horas para el embarque de su barco en Brindisi y la llegada al puerto de Bombay. Aunque la diferencia de tiempo parecía pequeña, Fogg sabía que un mínimo retraso en las conexiones posteriores podría echar por tierra toda su travesía. La estación de tren de Bombay era un hervidero de actividad. Los viajeros se apretujaban para conseguir su lugar en los trenes, y el bullicio de la ciudad parecía invadir cada rincón de la estación. Phileas Fogg se movió con rapidez entre las multitudes, sabiendo que cada segundo que perdía allí podría ser crucial para el cumplimiento de su meta. A pesar de la aglomeración y la falta de organización aparente, Fogg logró tomar su tren a Calcuta sin ningún problema. El tren, aunque antiguo y algo lento, comenzó su recorrido con la misma puntualidad que Fogg exigía en todos sus trayectos. La noche había caído, y las luces del tren reflejaban sombras alargadas a medida que avanzaba hacia el este. El tren avanzaba lentamente a través de la vastedad india, y aunque la velocidad no era la más alta, Fogg confiaba en que cada hora que pasaba lo acercaba más a su objetivo. Pero la oscuridad de la noche y los cambios constantes en el paisaje le recordaban que estaba lejos de la comodidad de Europa. El paisaje que pasaba por la ventana del tren era completamente diferente a lo que Fogg había visto en su viaje por Europa. Las llanuras de la India, las tierras secas, las aldeas dispersas, todo le parecía extraño y lejano. Sin embargo, lo que más le sorprendía era el ritmo del viaje. Los trenes en la India no tenían la misma regularidad y puntualidad que los de Europa. Los rieles a veces estaban en mal estado, y los retrasos eran inevitables. Fogg se dio cuenta de que, por primera vez, el control sobre el tiempo que había ejercido con tanta perfección en Europa comenzaba a desvanecerse. Aunque el tren avanzaba, el tiempo no estaba a su favor. Su mente no podía dejar de calcular, anticipando cada posible retraso y midiendo cuántos minutos perdidos podría recuperar. Con el paso de las horas, el tren avanzaba a duras penas a través de las onduladas llanuras indias. La idea de que algo imprevisto pudiera suceder comenzó a asomar en la mente de Fogg, pero él no era de los que cedían al pánico. Sabía que todo lo que podía hacer era mantener el rumbo y seguir adelante con la misma determinación. La puntualidad era su única regla. En la oscuridad de la noche india, Fogg repasó una vez más sus cálculos, asegurándose de que todo estuviera en orden. No había lugar para la improvisación, no había tiempo para equivocarse. Su único enemigo era el tiempo, y debía seguir adelante sin vacilar. Cuando el tren llegó finalmente a Calcuta, la hora ya era avanzada, y Fogg se encontraba en una ciudad desconocida, con una estación que parecía caótica. Sin embargo, su enfoque era claro: tomar el siguiente tren hacia su destino final en la India, desde donde tomaría el barco hacia Hong Kong. No importaba lo que ocurriese a su alrededor. Su mente solo estaba enfocada en el próximo paso. Calcuta estaba llena de ruido y movimiento, pero Fogg no se dejó distraer por las caras desconocidas que lo rodeaban. Se dirigió con rapidez a la estación principal, sabiendo que no podía perder el tren. La precisión era todo. Aunque el viaje por la India había sido más complicado de lo que Fogg había imaginado, su determinación y su control sobre el tiempo seguían siendo su mayor fortaleza. A pesar de las dificultades, el hombre que había apostado su fortuna a la puntualidad no había perdido la fe en su capacidad para mantener la precisión que le había dado éxito hasta ese momento. Capítulo 7. El desembarco en Hong Kong. La travesía de Phileas Fogg avanzaba rápidamente, y después de una serie de obstáculos y desafíos a lo largo de la India, el joven inglés se encontraba ahora ante otro gran desafío: el vasto y misterioso continente asiático, específicamente, su llegada a Hong Kong. Había llegado a la estación de Calcuta con el tiempo ya apremiante, y aunque la India había presentado ciertos retrasos, la precisión de Fogg nunca había sido tan firme.
A pesar de los problemas que había enfrentado, la meta seguía siendo clara: rodear el mundo en 80 días, con la apuesta de su vida en juego. Fogg descendió del tren con la rapidez habitual que lo caracterizaba. Los trenes a la estación de Hong Kong, un puerto comercial clave, partían en intervalos regulares, y él había asegurado pasajes para continuar su viaje. Pero, aunque su actitud permanecía calmada, sabía que no podía permitirse más retrasos. Si no lograba alcanzar su próximo destino a tiempo, la apuesta podría perderse. Hong Kong representaba un puerto esencial en el viaje de Fogg. Desde allí, tomaría un barco hacia Yokohama, en Japón, lo que lo acercaría a la última parte de su periplo por Asia antes de llegar al continente americano. La meta estaba al alcance, pero la distancia entre Calcuta y Hong Kong era considerable, y todo dependía de la sincronización. Al llegar a Hong Kong, la escena que se desplegó ante sus ojos fue completamente diferente a lo que había experimentado hasta entonces. Las enormes embarcaciones de carga y los barcos de pasajeros cruzaban el puerto, las bengalas de las señales de tráfico brillaban con intensidad y el bullicio de los comerciantes se hacía presente. Fogg sintió un aire diferente, como si este lugar representara un nuevo desafío para su viaje. Los barcos que zarparían hacia Yokohama ya estaban listos para partir, pero había algo que Fogg no había anticipado: las complicaciones que surgirían al llegar al puerto. El proceso de embarque estaba siendo más lento de lo que había esperado, y aunque la estación portuaria de Hong Kong era moderna y bien organizada, la multitud que se agolpaba para embarcarse en sus respectivos barcos complicaba la situación. La tensión estaba en el aire, y Fogg sentía el peso del tiempo como nunca antes. A pesar del caos que lo rodeaba, Fogg se mantenía imperturbable. Su reloj, como siempre, estaba bajo su muñeca, y cada vez que lo consultaba, sentía que la presión aumentaba. Había llegado justo a tiempo para embarcarse en el barco de Yokohama, pero no podía relajarse. Su mente ya estaba calculando el siguiente paso, anticipando el tiempo que perdería en las aguas de Asia. Aunque el barco estaba listo para zarpar, Phileas Fogg, con su calculada precisión, decidió que no debía esperar más. La rapidez con la que actuó fue clave para asegurarse de que su viaje continuara sin más demoras. Abordó el barco sin dudar, al igual que lo había hecho en cada punto de su ruta, confiando en su capacidad para navegar con la misma exactitud que en las fases anteriores del viaje. A bordo del barco, Fogg respiró con alivio al saber que se encontraba en el camino correcto. Aunque la travesía por Asia había estado llena de retos, cada uno de ellos había sido superado con precisión y control. Su viaje por el continente asiático estaba lejos de ser sencillo, pero su actitud decidida y meticulosa le había permitido seguir avanzando. Los días a bordo del barco que lo llevaría de Hong Kong a Yokohama no fueron sencillos. El mar del Pacífico le ofreció a Fogg una nueva serie de inconvenientes que amenazaban con desbaratar su meticuloso itinerario. Pero una vez más, Fogg sabía que su único recurso era la calma y la gestión precisa del tiempo. El océano, con su vastedad, parecía desafiarlo, como si quisiera que él se olvidara de sus cálculos, como si intentara ridiculizar su obsesión con la puntualidad. Sin embargo, Fogg se aferró a sus planes. Mientras el barco navegaba por aguas abiertas, su mente no dejaba de hacer cálculos. Si el barco llegaba a Yokohama a tiempo, podría tomar el tren hacia Tokio y luego continuar con su recorrido hacia San Francisco, con el objetivo claro de llegar a Nueva York en el día exacto que se había fijado. Mientras el barco avanzaba a través de la vastedad del océano, Fogg no podía evitar pensar en el siguiente paso. La precisión era más importante que nunca. La anticipación de los eventos futuros mantenía su mente alerta y aunque estaba a bordo de un barco con una tripulación competente, el capitán también sentía la tensión del momento. Ambos hombres sabían que cualquier retraso podría significar la pérdida del desafío. La tripulación del barco, como era costumbre, se movía con rapidez y precisión. No era la primera vez que enfrentaban aguas turbulentas, y aunque la travesía no estaba exenta de dificultades, sabían que Fogg confiaba en su habilidad para mantener el tiempo bajo control. Finalmente, después de varios días de navegación, el barco llegó a Yokohama, Japón. Aunque Fogg había superado varios obstáculos en su viaje por Asia, el tiempo no le daba tregua, y la calma con la que siempre había manejado las situaciones en el pasado se veía puesta a prueba una vez más. A medida que Fogg desembarcaba en Yokohama, ya podía sentir la presión de las horas que había perdido en las travesías anteriores. La ciudad japonesa le esperaba con nuevos desafíos. Pero, al igual que lo había hecho hasta ahora, Fogg no se permitiría flaquear.
Su mirada fija en el reloj de su muñeca era el reflejo de la determinación que había mantenido a lo largo de su aventura. Capítulo 8. La aventura en Japón y el viaje hacia América. El barco que había traído a Phileas Fogg desde Hong Kong finalmente se detuvo en el puerto de Yokohama, en Japón. Aunque había llegado con un notable margen de tiempo, los problemas no se disiparon. Japón, como toda su travesía por Asia, estaba lleno de sorpresas y obstáculos imprevistos. Pero para Fogg, cada segundo era crucial, y aunque sentía la presión de cada uno de los momentos que pasaban, no mostraba señales de desánimo. Al desembarcar de la embarcación, Fogg observó el bullicio del puerto de Yokohama. Los comerciantes de todas partes del mundo, las tropas de viajeros y las grandes estructuras del puerto lo rodeaban. Japón, con su mezcla de lo moderno y lo tradicional, le ofreció un contraste inmediato con los otros lugares que había visitado. Aunque la ciudad estaba llena de actividad, Fogg sabía que debía moverse con rapidez, pues cada minuto desperdiciado era un paso más cerca de perder la apuesta. Fogg tenía el objetivo claro de continuar con su viaje lo más rápidamente posible, por lo que no perdió tiempo en la ciudad. Aunque Japón no se encontraba dentro de los lugares que había planeado detenerse durante su travesía, una parada en Yokohama era imprescindible. Desde ahí, tomaría un tren para llegar a Tokio, y luego partiría en el barco hacia San Francisco. El tren a Tokio ya estaba preparado para salir, y Fogg, con su maleta en mano, se dirigió directamente hacia él. La exactitud de su planificación era tan impecable que no había margen para titubeos. A medida que se adentraba en el tren, una sensación de calma parecía apoderarse de él, como si ya estuviera acostumbrado a este ritmo frenético que lo empujaba de un lugar a otro. El tren avanzaba velozmente por el paisaje japonés, llevándolo hacia su siguiente destino. A lo largo de todo el trayecto, Fogg calculaba y recalculaba cada etapa de su recorrido, y aunque las dificultades parecían alejarse, la amenaza del tiempo seguía siendo su mayor enemiga. A medida que avanzaba en el tren hacia Tokio, Phileas Fogg no podía dejar de pensar en la distancia que aún le quedaba por recorrer. Japón era solo una etapa más en su viaje a través del mundo, pero la presión de cada momento apremiante no desaparecía. Los cálculos en su mente eran constantes, y la idea de que su meta estaba tan cerca lo mantenía enfocado. Finalmente, después de un tiempo, el tren llegó a Tokio, la capital de Japón, y Fogg se apresuró a hacer la conexión con el barco que lo llevaría hacia América. Allí, la puntualidad y la organización de los japoneses sorprendieron una vez más a Fogg, que encontró en la estación del puerto un ambiente que solo podía describir como ordenado. Sin embargo, mientras esperaba la llegada del barco que lo llevaría hacia San Francisco, hubo un pequeño contratiempo. Debido a la alta demanda, los barcos ya estaban llenos y había que esperar algunos días. Fogg se encontró en una encrucijada. Aunque había llegado a tiempo para embarcarse, el retraso de otros viajeros complicaba las cosas. No le quedaba otra opción más que esperar el siguiente barco, lo cual aumentaba considerablemente el riesgo de perder su apuesta. A pesar de ello, el inglés permaneció impasible, como siempre. El retraso no fue largo, pero en la mente de Fogg cada hora perdida representaba una oportunidad menos para cumplir con su meta. Sin embargo, no podía hacer nada más que esperar pacientemente el momento en que el barco finalmente zarpara hacia América. Mientras tanto, las imágenes de las tierras lejanas y el océano le parecían tan vastos como el tiempo mismo, esa fuerza intangible que parecía burlarse de él. Cuando el barco por fin llegó y la tripulación dio la señal para embarcar, Fogg pudo relajarse un poco. Subió a bordo rápidamente, sin perder tiempo, con la esperanza de que la siguiente etapa de su viaje fuera lo más tranquila posible. Japón quedaba atrás, y su destino estaba mucho más cerca. El barco que lo llevaría hacia San Francisco era una embarcación robusta, con destino hacia el continente americano, y el Océano Pacífico, vasto y tempestuoso, se presentaba como el siguiente reto a superar. Fogg se acomodó en su lugar, determinado a seguir adelante. A pesar de los imprevistos en Japón, sabía que su viaje no estaba en peligro. Mientras avanzaba por el océano, no podía dejar de pensar en el largo camino por recorrer, pero también en la promesa de que, si todo salía como debía, en poco tiempo estaría en Nueva York. La travesía por el Océano Pacífico fue serena, aunque los recuerdos de las complicaciones previas en Japón seguían dando vueltas en su mente. Pero no era el momento de lamentarse. A bordo del barco, Fogg comenzó a mirar su reloj con la misma frecuencia que antes, consciente de que cualquier error podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
A medida que el barco avanzaba en su curso hacia América, Fogg tenía los ojos fijos en el horizonte, observando el mar con la esperanza de que los vientos lo favorecieran y de que su plan de viaje siguiera funcionando sin más interrupciones. Pero el océano, al igual que el tiempo, nunca es del todo predecible. Con el mar calmado y el viento a favor, el barco continuaba su viaje hacia San Francisco. A bordo, Fogg se mantuvo atento y concentrado, consciente de que el tiempo avanzaba y de que su destino estaba aún lejísimos, pero alcanzable. Capítulo 9. El cruce del Océano Pacífico y la llegada a San Francisco. La travesía de Phileas Fogg por el vasto Océano Pacífico continuaba sin grandes inconvenientes. Después de salir del puerto de Yokohama, se adentró en las aguas del Pacífico con la esperanza de que nada pudiera interrumpir su meticuloso plan. Sin embargo, las olas del mar, tan impredecibles como el tiempo mismo, le ofrecían constantes desafíos. En su mente, la presión no se disipaba. Cada hora que pasaba era una cuenta regresiva hacia el final de su aventura, y el éxito o el fracaso de su empresa dependía de la precisión con la que pudiera manejar cada etapa de su viaje. El Océano Pacífico, vasto y silencioso, parecía una barrera insalvable, pero para Fogg era solo otro obstáculo que debía superar. El barco avanzaba, dejando atrás las costas de Japón, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranjas y morados. A bordo, Fogg no se permitía relajarse. Cada minuto contaba. A pesar de las dificultades inherentes al mar, Fogg encontró algo de paz en la rutina diaria del barco. Sin embargo, su concentración no flaqueó. Sabía que un retraso, por mínimo que fuera, podría costarle la apuesta. En los momentos de calma, sus pensamientos volvían una y otra vez a los detalles que todavía le quedaban por resolver, a las etapas del viaje que quedaban por delante, y al tiempo que se deslizaba constantemente a su favor. Mientras Fogg caminaba por la cubierta, observaba el mar con atención. Los océanos, vastos y misteriosos, nunca dejaban de sorprenderlo. A veces, el mar parecía abrirse ante él, como si el mundo entero estuviera dispuesto a darle una oportunidad. En otras ocasiones, se sentía tan pequeño, tan insignificante, ante la magnitud de su aventura. El barco no encontraba obstáculos, y el tiempo parecía alinearse a la perfección con los planes de Fogg. Sin embargo, este océano, con todo su esplendor y misterio, era también un recordatorio de cuán lejos de casa se encontraba el inglés. De repente, un sonido retumbó en el aire. El capitán del barco, quien había mantenido un constante ojo sobre el rumbo, notó algo inusual en las aguas. Una niebla densa había comenzado a formarse a lo lejos. Aunque el capitán se mostró tranquilo, Fogg no pudo evitar preocuparse. Cualquier demora en el trayecto podía ser fatal para sus planes. La niebla se extendió rápidamente, cubriendo el barco por completo. El sonido de las olas chocando contra el casco fue lo único que rompió el silencio. En la mente de Fogg, cada segundo en la niebla representaba una batalla perdida contra el tiempo. Sin embargo, se mantuvo firme y, como siempre, sin demostrar ningún signo de ansiedad. Aunque la niebla fue un inconveniente, Fogg no perdió la calma. La tripulación, bien entrenada, manejó la situación con eficacia. Al poco tiempo, la niebla comenzó a disiparse, dejando paso a cielos despejados y a un mar que avanzaba en dirección firme hacia la costa americana. Con la niebla disipándose, Fogg pudo ver nuevamente el horizonte. La visión de las costas americanas ya era una realidad. Aunque la travesía había sido larga y difícil, había superado con éxito el desafío del Pacífico. Ahora, solo quedaba la última etapa, llegar a San Francisco y continuar con su viaje hacia la costa este. El día del arribo a San Francisco llegó. El barco, finalmente, tocó puerto. Fogg se sintió aliviado, pero no relajado. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia el final de su aventura, y él lo sabía. Cuando las primeras luces de la ciudad se reflejaron en el agua, sintió una renovada energía. La meta estaba más cerca, pero la presión seguía. San Francisco se mostró ante él como un destino que ya había anticipado durante su viaje. Al bajar del barco y pisar suelo americano, Fogg observó la ciudad con un sentimiento mezcla de alivio y ansiedad. Había cruzado el Océano Pacífico, había desafiado al tiempo, pero aún quedaba mucho por recorrer. Mientras Fogg se adentraba en las calles de la ciudad, no pudo evitar notar la agitación a su alrededor. La ciudad estaba llena de vida, de movimiento constante, pero para él,
todo parecía estar en cámara lenta. El tiempo seguía siendo su peor enemigo, y su reloj, como siempre, dictaba sus pasos. Al caminar por las calles de San Francisco, Fogg no perdía ni un segundo. Su mente calculaba, planeaba, y volvía a calcular cada minuto. La prisa no era solo para él. Todo su ser parecía estar envuelto en esa carrera contra el reloj que definía cada momento de su vida. A pesar del cansancio acumulado, Fogg no se permitió detenerse a descansar. La partida hacia Nueva York era inminente, y el tren que lo llevaría hacia el este estaba listo para partir en cuestión de horas. Cada movimiento era rápido, preciso. No podía permitirse ningún contratiempo más. De nuevo, Fogg comenzó a recalcular los tiempos, ajustando su estrategia y asegurándose de que el próximo paso fuera el correcto. Con su billete en mano y la ansiedad palpitando en su pecho, Fogg subió al tren con una determinación inquebrantable. La ciudad de San Francisco quedaba atrás, y ahora, el vasto continente americano sería el escenario de la siguiente parte de su viaje hacia la costa este. Capítulo 10. El desierto de los Estados Unidos y la llegada a Nueva York. Phileas Fogg, después de haber atravesado el Pacífico, ahora se encontraba en un nuevo desafío. Desde San Francisco, se dirigía hacia el este en tren, cruzando el vasto continente americano. Cada minuto que pasaba traía consigo una mayor presión. La atmósfera de la ciudad californiana ya quedaba atrás, y el sol se ponía lentamente, tiñendo de naranja y rojo el horizonte mientras el tren avanzaba. La distancia era considerable, pero no había tiempo para relajarse. La apuesta aún pendía sobre su cabeza, y su reloj continuaba marcando la cuenta atrás. El tren comenzó a avanzar por los vastos y áridos paisajes del desierto de los Estados Unidos, un paisaje que parecía inmutable, impasible. Las colinas desérticas se alzaban a lo lejos, mientras la luz del sol se desvanecía poco a poco. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a su destino, pero también le recordaba que el tiempo apremiaba. A bordo del tren, Fogg mantenía una actitud reservada, como siempre. Era consciente de que cualquier imprevisto podría alterar su meticuloso plan, y la angustia de la carrera contra el tiempo lo mantenía alerta. Los vagones, aunque cómodos, no podían ofrecerle la tranquilidad que buscaba. Su mente no dejaba de trabajar, calculando y recalculando los tiempos, ajustando su cronograma según las nuevas circunstancias. A medida que el tren se adentraba más en el desierto, la temperatura subía. El aire caliente atravesaba las ventanillas, pero Fogg no se distraía. No podía permitirse perder tiempo ni pensar en el calor, ni en el cansancio. La meta de llegar a Nueva York estaba tan cerca, pero aún quedaban demasiados obstáculos por sortear. El paisaje exterior era árido, monótono. El desierto parecía no tener fin, una vasta extensión de tierra seca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero, para Fogg, cada tramo de ese desierto era una prueba de su capacidad de concentración. Sabía que tenía que estar completamente enfocado en el objetivo. El sol caía lentamente, y las sombras alargadas parecían ofrecer un respiro. Fogg miraba por la ventana, pero sus pensamientos siempre volvían a la misma cuestión: ¿cómo lograría llegar a Nueva York a tiempo? El trayecto estaba programado para durar varios días, pero un retraso, aunque fuera leve, significaría la derrota. En el tren, las horas transcurrían a una velocidad que parecía incontrolable. A pesar de la relativa calma, algo no estaba bien. Durante la noche, el tren sufrió una ligera avería. La máquina comenzó a emitir un sonido extraño y el tren se detuvo momentáneamente. Esto no fue lo que Fogg esperaba. En su mente, un solo minuto perdido representaba un paso más cerca del fracaso. El tren comenzó a ralentizarse, y una ligera vibración en los rieles alertó a los viajeros. Fogg se levantó de su asiento rápidamente, su rostro impasible, como siempre, pero su mente, que ya calculaba los retrasos posibles, comenzó a inquietarse. No podía permitirse perder un solo minuto. El tren se detuvo completamente, y el ingeniero encargado de la máquina salió a investigar. Mientras tanto, Fogg permaneció dentro del tren, observando con atención cada movimiento. Sabía que la solución debía ser rápida y efectiva, sin dar espacio a la duda o la improvisación. Si el tren no se reparaba pronto, perdería tiempo que nunca podría recuperar. Afortunadamente, el retraso fue mínimo. La máquina se reparó y el viaje continuó, pero la sensación de urgencia no abandonó a Fogg. Con el tren de nuevo en marcha,
Fogg respiró profundamente, pero la calma solo duró unos momentos. Cada segundo que pasaba en el desierto era una cuenta regresiva. A pesar de los contratiempos, la determinación de llegar a Nueva York en el plazo previsto no vacilaba. La travesía por el desierto continuó, y Fogg empezó a pensar en la llegada a Nueva York. Era la última gran parada antes de cruzar el Atlántico y continuar su viaje hacia Europa. La presión de completar la vuelta al mundo en 80 días se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. Sin embargo, su objetivo seguía claro, y su mente, afilada como siempre, estaba lista para adaptarse a cualquier eventualidad. Los días pasaron con rapidez. Mientras el tren avanzaba por el desierto, Fogg se sumergió en sus pensamientos. La meta de llegar a Nueva York era tangible, pero los obstáculos seguían apareciendo, como sombras en el horizonte. Cada estación en el trayecto era una oportunidad para reconsiderar los tiempos, para confirmar que cada paso estaba calculado con precisión. El trayecto atravesó las últimas vastas extensiones de desierto antes de acercarse a las primeras ciudades. El sol finalmente se puso por completo, y la oscuridad que rodeaba al tren parecía reflejar también la presión de Phileas Fogg. Mientras observaba las estrellas que aparecían en el cielo, no podía evitar pensar en los últimos días de su viaje y en lo que estaba en juego. Con la llegada de la noche, el cielo estrellado se desplegó sobre el tren. Las estrellas parecían acompañar a Fogg, como si estuvieran alineadas a favor de su misión. El desierto, vasto y silencioso, había dado paso a la última parte de la travesía. El día de su llegada a Nueva York estaba cerca. Aunque el viaje había sido arduo, Fogg estaba dispuesto a mantener su objetivo en mente, sin dejar que nada interfiriera en su determinación. Solo faltaba una etapa más en su travesía hacia la victoria o el fracaso. El tren avanzaba, el horizonte de Nueva York se dibujaba a lo lejos, y Phileas Fogg se sentó en su asiento con la misma tranquilidad que lo había acompañado desde el inicio de su viaje. Sabía que la próxima estación sería la última, y que, después de tantas peripecias, finalmente llegaría a la ciudad que sería el siguiente paso hacia el cumplimiento de su meta. Capítulo 11. La apuesta de Fogg en Nueva York y la última etapa. Phileas Fogg se encontraba en la estación de tren de Nueva York, una ciudad bulliciosa llena de vida y movimientos frenéticos. La gran ciudad, con sus rascacielos y sus avenidas abarrotadas, era un lugar completamente diferente al desierto árido que había dejado atrás. A pesar de la magnificencia de la ciudad, la presión sobre Fogg aumentaba. Había llegado hasta aquí, pero el tiempo continuaba siendo su principal adversario. La apuesta aún estaba en juego. El tren llegó a la estación con un fuerte estruendo. Fogg, que había estado todo el trayecto inmerso en sus pensamientos, salió del vagón y se dirigió rápidamente hacia la salida. La estación estaba llena de gente que corría de un lado a otro, pero él caminaba con una determinación inquebrantable. Cada paso que daba, cada minuto que avanzaba, le acercaba a la meta. La ciudad de Nueva York, brillante y moderna, no podía distraerlo. Su mente estaba centrada en un solo objetivo: completar su viaje. Fogg no podía permitirse perder más tiempo. Había llegado a Nueva York, pero aún le quedaba el cruce del Atlántico hacia Inglaterra. Para ello, debía abordar un barco que lo llevara hasta Europa. El reloj seguía marcando su cuenta regresiva, y Fogg sentía que el viento le soplaba en la cara, como si el propio tiempo intentara escurrirse entre sus dedos. Sin embargo, su estrategia siempre había sido clara: no dejarse influir por la ansiedad, sino continuar con su plan con calma y precisión. Cuando Fogg salió de la estación, se dirigió hacia el puerto. El camino hasta el muelle era corto, pero la multitud que llenaba las calles parecía multiplicar la sensación de que el tiempo se le escapaba. Los tranvías, las carretas, los peatones apurados, todo contribuía a aumentar la presión que Fogg sentía sobre sus hombros. Ya no podía esperar más. Al llegar al puerto, Fogg se dirigió rápidamente hacia la zona de embarque, buscando el barco que lo llevaría de vuelta al continente europeo. Sabía que si no lograba abordar ese barco, todo el esfuerzo de su viaje habría sido en vano. Pero a medida que avanzaba por los muelles, una inquietud lo embargaba. La embarcación aún no había llegado. La situación comenzaba a tornarse desesperante. Al llegar al puerto, Fogg se detuvo un momento, observando la gran variedad de barcos que se alineaban en los muelles. Las olas golpeaban suavemente las orillas, y el bullicio del puerto resonaba en sus oídos. La tripulación de varios barcos comenzaba a moverse,
pero el barco que él esperaba no se encontraba en el muelle. Los minutos pasaban, y su ansiedad crecía. Mientras Fogg aguardaba, su mente no dejaba de calcular las horas, los minutos y los segundos. Sabía que, para ganar la apuesta, no podía llegar tarde. La aparición del barco era crucial para su éxito. El tiempo parecía ralentizarse a medida que pasaban los minutos, y Fogg comenzó a sentir una creciente sensación de angustia. A cada momento, su sueño de completar la vuelta al mundo en 80 días parecía más distante. La espera parecía interminable. Las olas seguían rompiendo suavemente contra las piedras del puerto, pero para Fogg, el tiempo pasaba en vano. Al observar el horizonte, se preguntaba si realmente lograría tomar ese barco a tiempo. Había sorteado obstáculos en el desierto, cruzado océanos, y atravesado continentes, pero el último tramo parecía ser el más difícil de todos. Sin embargo, como si el destino hubiera conspirado a su favor, el barco finalmente apareció. Era una embarcación grande, con velas blancas que se movían suavemente con el viento. La tripulación estaba lista para zarpar, y Fogg no perdió un segundo en embarcarse. Con una rapidez que desbordaba la calma habitual de su rostro, subió a bordo y se dirigió a la cubierta, donde pudo ver las últimas luces de Nueva York desvanecerse en la distancia. Finalmente, el barco llegó al muelle, y Fogg se apresuró a abordar. Con una rapidez inusitada, subió a bordo, sin perder de vista el reloj que siempre llevaba consigo. Cada segundo que pasaba podía marcar la diferencia. Cuando pisó la cubierta del barco, respiró hondo, pero su mente seguía alerta. El mar, oscuro y profundo, se extendía ante él. La última etapa del viaje comenzaba ahora. La embarcación comenzó a alejarse del puerto de Nueva York, y Fogg miró hacia atrás por última vez. Nueva York, con su impresionante horizonte, se fue desvaneciendo poco a poco, hasta convertirse en una mancha borrosa en el horizonte. El mar se extendía ante él, vasto e interminable. Aunque la calma de la travesía lo rodeaba, Fogg sabía que aún quedaban muchos kilómetros por recorrer. El barco comenzó su recorrido, alejándose lentamente del puerto de Nueva York. Las aguas del océano Atlántico se extendían ante Fogg, imponentes y tranquilas. Mientras se alejaba de las costas de América, su mente se mantenía en una sola cosa, la apuesta. Había viajado por todo el mundo, había cruzado continentes y océanos, pero aún faltaba la última etapa. El tiempo seguía siendo su mayor enemigo. Ahora, el desafío final estaba a la vista: atravesar el Atlántico y llegar a Inglaterra antes de que el reloj marcara los 80 días. La última parte de su increíble travesía lo esperaba, y la batalla contra el tiempo llegaba a su punto culminante. Capítulo 12. La última etapa. Cruzando el Atlántico. El barco que transportaba a Phileas Fogg avanzaba por las aguas del Atlántico, y aunque la travesía parecía tranquila, la tensión en el aire era palpable. Cada ola que golpeaba el casco de la embarcación parecía un recordatorio del tiempo que se desvanecía. Fogg observaba el horizonte, contemplando la inmensidad del océano, y sentía como el reloj de su vida seguía avanzando con una rapidez implacable. Solo faltaba una última etapa para completar su vuelta al mundo. Una vez en Inglaterra, su apuesta estaría decidida, pero las horas se estaban agotando. La embarcación cortaba las aguas del Atlántico con firmeza, y el viento soplaba con fuerza, empujando las velas que guiaban el rumbo hacia el este. Fogg, con su mente centrada en el objetivo, no dejaba que la calma del mar lo distrajera. Cada minuto que pasaba era crucial, y aunque las aguas parecían tranquilas, el sonido del viento y el susurro de las olas eran como una constante recordatorio del tiempo que avanzaba sin piedad. Fogg se mantenía imperturbable, su rostro serio, aunque sus pensamientos eran turbulentos. Estaba rodeado de la vastedad del océano, pero su mente solo tenía un objetivo: llegar a Londres a tiempo. Aunque el viaje había sido largo, el final estaba cerca. Los recuerdos de sus aventuras y los desafíos que había enfrentado se acumulaban en su mente, pero aún quedaba un último obstáculo: la llegada al puerto de Liverpool. Sabía que el barco debía llegar a tiempo para que pudiera abordar el tren que lo llevaría a la ciudad, y de allí, a Londres. El océano Atlántico, con sus aguas inconstantes, parecía el escenario de una última batalla contra el tiempo. Fogg, que había recorrido el mundo entero, no podía permitirse el lujo de una demora más. Cada ola que se levantaba, cada viento que soplaba, parecía tener un único propósito: retrasar su llegada. Pero Fogg no podía detenerse.
No podía rendirse. Mientras tanto, la tripulación del barco se encargaba de maniobrar la embarcación, y Fogg, atento a cada movimiento, no perdía de vista su reloj. Cada mirada al reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo era como un recordatorio de lo que estaba en juego. Con la presión sobre sus hombros, Fogg mantenía la esperanza de que el destino lo favoreciera, aunque sabía que nada estaba asegurado. Fogg miró hacia el horizonte. Las aguas, oscuras y profundas, se extendían interminablemente hasta el final de la vista. Sabía que, si todo salía como esperaba, pronto estaría en tierra firme, listo para abordar el tren que lo llevaría a Londres. Sin embargo, el océano seguía estirándose ante él, un campo interminable de agua y viento. A medida que pasaban los días, el tiempo seguía siendo su enemigo más temible. A medida que avanzaba la travesía, el barco comenzaba a acercarse a las costas europeas. El cielo empezaba a mostrar signos de cambio, y el sol, que antes brillaba intensamente, comenzaba a ocultarse tras las nubes. La temperatura bajaba, y el aire se volvía más fresco. Fogg podía sentir que la tierra estaba cerca. Sin embargo, la incertidumbre lo mantenía en vilo. El tiempo seguía siendo su principal preocupación. Aunque el fin estaba cerca, no podía relajarse. Las horas pasaban, y su destino aún no estaba sellado. A lo lejos, las primeras luces de la costa europea comenzaron a aparecer, difusas en la niebla que cubría el mar. El barco se acercaba rápidamente a las costas de Inglaterra, y la emoción de la cercanía lo invadió. Sin embargo, no podía relajarse. Sabía que aún quedaba un tramo final por recorrer, y el tiempo era algo que no podía controlar. Cada ola que golpeaba el barco parecía ser una advertencia de que el tiempo se agotaba. Finalmente, después de días de travesía, el barco llegó al puerto de Liverpool. Fogg se encontraba en tierra firme, y la emoción era palpable. Había logrado cruzar el Atlántico, pero el reloj seguía avanzando, y el último tren hacia Londres estaba a punto de partir. Fogg no perdió ni un segundo y comenzó a caminar rápidamente hacia la estación de tren. Sabía que aún quedaba un último tramo por recorrer, y la tensión era ahora insoportable. El barco tocó puerto en Liverpool con un suave golpe. Fogg, que había permanecido inmóvil durante toda la travesía, se levantó rápidamente. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, donde ya se podía ver la estación de tren. En ese momento, el sonido del reloj de su bolsillo parecía resonar con fuerza. El tren a Londres no esperaría. Fogg comenzó a caminar hacia la estación de tren a toda prisa, sus pasos firmes y rápidos. No podía permitir que un retraso mínimo arruinara su oportunidad. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la meta, pero también lo alejaba de la victoria. Mientras caminaba hacia la estación, su mente no dejaba de calcular las horas que le quedaban. La carrera contra el tiempo continuaba. Fogg avanzó con rapidez, sin detenerse ni un segundo. La estación de tren de Liverpool ya estaba cerca. Su cuerpo se movía sin descanso, y su mente estaba completamente concentrada en la tarea. Solo faltaba llegar a la estación, tomar el tren, y todo habría terminado. La angustia lo acompañaba, pero la determinación lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, Phileas Fogg llegó a la estación de tren, justo a tiempo para abordar el tren que lo llevaría a Londres. Con el corazón latiendo con fuerza y el rostro marcado por el esfuerzo, subió al tren y se acomodó en su asiento. Ya estaba en camino hacia su destino final. El final de su viaje estaba cerca. Capítulo 13. El último obstacle, el regreso a Londres. Phileas Fogg, en su viaje vertiginoso alrededor del mundo, estaba finalmente en el último tramo de su aventura. Después de haber atravesado océanos y continentes, de haber enfrentado peligros y desafíos, había llegado al último paso, Londres. Sin embargo, aunque el regreso estaba cerca, la ansiedad de no haber completado su misión seguía pesando sobre él. Las horas, esa constante enemiga, seguían siendo su gran preocupación. Fogg había apostado que sería capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, pero aún no estaba claro si lo lograría. A medida que el tren avanzaba por la campiña inglesa, la mente de Fogg seguía ocupada. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a Londres, pero la incertidumbre seguía pesando sobre su pecho. El reloj seguía siendo su mayor enemigo. Miraba la hora y veía cómo el tiempo continuaba su marcha imparable. La ciudad de Londres, su destino final, empezaba a aparecer en el horizonte.
Fogg miraba con intensidad las señales de la ciudad, pero su mirada se mantenía fija en el reloj de bolsillo, como si ese pequeño objeto tuviera el poder de alterar el curso del tiempo. Aunque el tren avanzaba con rapidez, Fogg sentía que las horas se deslizaban entre sus dedos. No podía permitir que un contratiempo final le impidiera cumplir su promesa. La gran ciudad de Londres se alzaba ante él, y con cada segundo que pasaba, Fogg sentía como la tensión aumentaba. A lo lejos, las casas, los edificios y las calles comenzaban a formar el familiar panorama de su hogar. Pero el reloj, ese fiel compañero que había seguido durante toda su aventura, no dejaba de dictar su sentencia. El tren continuó su curso por las vías, y Fogg no podía apartar los ojos del reloj. Cada momento que pasaba era una amenaza. Cuando el tren se acercaba a la estación, la ansiedad de Fogg alcanzaba su punto más alto. Con el corazón acelerado, sintió que el último obstáculo, el último tramo de su aventura, estaba por llegar a su fin. Pero aún quedaba el último desafío: llegar a tiempo. A medida que el tren se acercaba a la estación, el sonido de las ruedas sobre las vías resonaba en sus oídos. Fogg se tensó en su asiento. Cada segundo parecía alargarse más y más, como si el tren estuviera arrastrando los minutos hacia un final incierto. Su mirada se centró en la estación, a medida que el tren reducía su velocidad. Finalmente, el tren llegó a la estación de Londres, y Phileas Fogg descendió apresuradamente. Sin perder tiempo, corrió hacia el lugar donde debía esperar el resultado de su apuesta. Sabía que aún quedaba un último trámite: llegar a la casa de apuestas, donde, finalmente, su destino sería sellado. Pero la ansiedad seguía acompañándolo, y la sensación de que el tiempo se había agotado lo perseguía a cada paso. Fogg descendió del tren con rapidez, y al dar el primer paso sobre el suelo londinense, sintió como su cuerpo se tensaba. No podía perder un segundo más. El reloj de su bolsillo, tan inflexible como siempre, parecía marcar el ritmo de su carrera. Las calles de Londres pasaban rápidamente frente a él, pero su objetivo estaba claro: llegar a tiempo. A cada paso que daba, Fogg sentía que el tiempo se desvanecía aún más. Las calles de Londres no ofrecían consuelo, y la multitud que caminaba alrededor de él parecía moverse más lentamente, como si todos supieran lo que estaba en juego. Pero Fogg no podía dejar que eso lo distrajera. Su mirada permanecía fija en su objetivo: la casa de apuestas. Con cada paso que daba, el peso de su misión parecía multiplicarse. Fogg aceleró el paso, ignorando los rostros a su alrededor, que poco a poco se desdibujaban en la confusión de la ciudad. El reloj de su bolsillo no dejaba de recordarle que el tiempo seguía corriendo. Al llegar finalmente a la casa de apuestas, la multitud que se encontraba allí observaba con atención. Fogg entró rápidamente, y las miradas de los presentes se dirigieron hacia él. El momento de la verdad estaba por llegar. El corazón de Fogg latía con fuerza mientras caminaba hacia la mesa donde se resolvería su destino. La casa de apuestas estaba llena de gente, pero Fogg, inmune a las miradas que lo seguían, caminó con determinación hacia el lugar donde debía sellar su apuesta. La emoción estaba al máximo. Fogg sentía que el destino se encontraba en sus manos, y aunque había llegado hasta allí, el último paso aún parecía ser el más complicado. La apuesta se resolvió en segundos, y el veredicto fue claro. Phileas Fogg había cumplido con su desafío. Había dado la vuelta al mundo en 80 días. Aunque el tiempo parecía haberse detenido durante su aventura, al final, había logrado su objetivo. El resultado de la apuesta fue un golpe de suerte, una recompensa por su perseverancia y determinación. Fogg había demostrado que, a pesar de los obstáculos y los contratiempos, nada podía detenerlo. Había completado su misión, y su nombre quedaría para siempre registrado en la historia como el hombre que dio la vuelta al mundo en 80 días. Pero, al mismo tiempo que Fogg celebraba su victoria, una nueva cuestión surgió en su mente: ¿realmente había ganado? A medida que la multitud lo aclamaba, Fogg se encontraba pensativo, consciente de que la verdadera recompensa no estaba en la victoria, sino en el viaje mismo. Capítulo 14. El destino de Phileas Fogg, la última sorpresa. Después de la adrenalina del regreso, Phileas Fogg había logrado completar su desafío: dar la vuelta al mundo en 80 días. El reloj de su bolsillo, que había sido su constante enemigo, parecía haberse detenido por fin, permitiéndole respirar con alivio. Sin embargo, mientras las celebraciones llenaban la casa de apuestas,
una sensación de inquietud seguía presente en su mente. No era el triunfo lo que dominaba sus pensamientos, sino una preocupación silenciosa que se había formado en su interior. Fogg, con la mirada fija, escuchaba las exclamaciones de sorpresa de la multitud. Aunque había ganado la apuesta, no podía evitar sentirse extraño. La tensión acumulada a lo largo de su viaje parecía haberse dispersado, pero algo más lo mantenía alerta. Algo aún no estaba del todo resuelto. Las campanas de la ciudad sonaban con fuerza, celebrando la llegada de la victoria. El mundo entero parecía en suspenso, como si aguardara el desenlace definitivo de este juego tan grande. Fogg, sin embargo, se sentía incompleto. La causa de su inquietud no era el desafío en sí, sino el hecho de que una vez más la apuesta había sido ganada, pero no todo parecía estar en su lugar. A medida que Fogg observaba la multitud, una extraña sensación lo invadió. No era la satisfacción de un hombre que había logrado una proeza. Era un vacío, como si algo esencial le estuviera faltando. Su mente, tan lógica y meticulosa, no dejaba de preguntarse si realmente había ganado algo más que una simple apuesta. Por un momento, todo el bullicio que lo rodeaba se desvaneció. Fogg se apartó de la multitud, buscando un rincón tranquilo donde pudiera procesar lo que estaba sucediendo. En ese instante, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Realmente lo había logrado? ¿La vuelta al mundo significaba algo más que un simple reto de tiempo? Fogg, en su soledad momentánea, pensaba en su vida hasta ese momento. Había dedicado su existencia a la precisión, al cálculo, a la búsqueda de un reto que lo llevara a una meta clara. Pero ahora que había llegado a esa meta, algo le decía que aún había algo más que buscar, algo más que aprender. La vida no solo era una serie de desafíos que se resuelven, sino un camino lleno de sorpresas. Con este pensamiento en mente, Fogg regresó a la casa de apuestas, pero no para celebrar. Su mirada ya no era la de un hombre victorioso, sino la de alguien que comenzaba a comprender que la verdadera ganancia no estaba en la apuesta, sino en lo que había encontrado en el camino. En su viaje había descubierto la verdadera esencia de la aventura, el encuentro con lo inesperado, lo desconocido, lo que cambia al ser humano. Cuando Fogg regresó a la casa de apuestas, el bullicio de la multitud parecía más distante. Aunque los aplausos y las felicitaciones seguían, Fogg sabía que lo que realmente había ganado no era la cantidad de dinero o la gloria. Había ganado algo intangible, algo que no podía medirse con un reloj ni con una apuesta. Había ganado la comprensión de que el viaje, con todas sus dificultades y sorpresas, era el verdadero premio. Mientras Phileas Fogg reflexionaba, la puerta de la casa de apuestas se abrió y un rostro familiar apareció. A lo lejos, la figura de Aouda, la mujer que había conocido en su aventura, caminaba hacia él. Durante todo el viaje, ella había sido su compañera, su apoyo, su fuente de consuelo. Fogg la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. La figura de Aouda se acercaba lentamente, y al verla, Fogg sintió una calma inesperada. No era la gloria de la victoria lo que lo llenaba en ese momento, sino la presencia de ella, la mujer que había sido su compañera en este viaje. Aouda había estado a su lado, enfrentando lo inesperado y las dificultades, y en ella encontró un refugio que ningún desafío había podido proporcionarle. Aouda, con su sonrisa suave, se acercó a él y, en un susurro, le dijo: «Has logrado lo imposible, Phileas. Pero lo más importante es que lo hiciste por ti mismo. Y, ahora, ¿qué haremos?» Fogg la miró profundamente, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. Era cierto que había completado la vuelta al mundo, pero había algo aún más valioso que la victoria misma, el amor que había encontrado en medio de su aventura. Las palabras de Aouda fueron como un bálsamo para el alma de Fogg. En ese momento, comprendió que el verdadero sentido de su viaje no había sido ganar la apuesta ni superar los obstáculos, sino encontrar a alguien con quien compartir su vida. El viaje que había comenzado con una apuesta matemática se transformaba en una nueva aventura, la aventura de la vida junto a Aouda. Con el corazón lleno de gratitud y comprensión, Phileas Fogg se dio cuenta de que no necesitaba seguir buscando más aventuras en el mundo exterior. La mayor aventura de todas era aquella que se vivía al lado de una persona a la que se amaba. Y, con esa revelación, Fogg entendió que el verdadero objetivo de su viaje no era cruzar el mundo, sino cruzar el umbral de su corazón. Capítulo 15. El último paso, un nuevo comienzo. La vuelta al mundo había sido más que un reto, más que una simple apuesta.
Para Phileas Fogg, ese viaje había significado una transformación profunda, una evolución que no se había dado cuenta hasta ese momento. El hombre que había partido de Londres con una mente calculadora y una vida meticulosamente organizada ahora veía el mundo de una manera completamente diferente. Ya no se trataba de alcanzar metas externas, sino de redescubrir lo que realmente importaba en su vida. Fogg se detuvo un momento al cruzar la puerta de la casa de apuestas, mirando el reloj que le había acompañado en cada paso de su viaje. En ese reloj, que había marcado cada segundo de su vida, ahora veía algo diferente. Ya no era un contador de tiempo, sino un símbolo de todo lo que había aprendido a lo largo de sus 80 días. Ese reloj, al igual que él, ya no era el mismo. Mientras las calles de Londres seguían con su ritmo habitual, Phileas Fogg se encontraba en un estado de reflexión profunda. Había ganado la apuesta, había logrado el desafío de dar la vuelta al mundo en 80 días, pero había algo más que lo preocupaba. Su mente seguía regresando a la misma pregunta: ¿realmente lo había logrado todo? Había cruzado océanos, montado en trenes, enfrentado tormentas y contrarreloj, pero, al final, no podía evitar sentirse como si algo se le escapara. La mente de Fogg recorría una vez más los momentos más difíciles de su aventura: la persecución en el tren, el rescate de Aouda, la incertidumbre en los océanos. Todo había sido intenso, vertiginoso, pero al final, él sentía que lo que realmente importaba era lo que había encontrado en medio de esas pruebas. En Aouda, había encontrado algo más que una compañera de viaje. Había encontrado el verdadero significado de su vida. Su llegada a Londres, después de tantas peripecias, no le ofrecía la calma que esperaba. La ciudad seguía su curso, con sus propios desafíos y ritmos. Pero para Phileas Fogg, Londres ya no era el mismo lugar. Había viajado por el mundo, había visto otras culturas, otras tierras, y había experimentado lo inesperado. Ahora, sentía que su hogar ya no se limitaba solo a la ciudad donde había nacido, sino que su hogar era el mundo entero, y lo más importante, su vida ya no sería un cálculo preciso ni una rutina monótona. Al caminar por las calles conocidas, Phileas Fogg veía los mismos rostros, las mismas fachadas de edificios, pero todo le parecía diferente. Era como si ahora viera el mundo con los ojos de alguien que ha vivido y aprendido en los rincones más remotos del planeta. Cada paso que daba lo acercaba más a un entendimiento más profundo de lo que significaba vivir. En el mismo instante en que Fogg pensaba en todo lo que había aprendido, apareció nuevamente Aouda, quien había sido su compañera y quien ahora representaba el símbolo de su nueva vida. Ella lo observaba con una mirada tranquila, con una certeza que hacía eco en su corazón. Aouda no solo lo había acompañado físicamente durante el viaje, sino que también lo había guiado a través de las emociones, mostrándole que no todo en la vida se podía medir con lógica, sino que el amor y la pasión también eran importantes. Aouda, al acercarse, tomó la mano de Phileas Fogg y con una sonrisa serena, le dijo: «Ahora lo sabes, Phileas. El viaje no era para ganar una apuesta. El viaje era para encontrarte a ti mismo». Fogg la miró en silencio, con los ojos brillando de una comprensión que antes no tenía. Esa fue la revelación final para Fogg. La apuesta que había comenzado con la lógica y la razón había terminado en el descubrimiento del alma humana. El hombre que había viajado por todo el mundo había entendido que lo más importante no era lo que había alcanzado, sino lo que había descubierto en su propio ser. Había aprendido que el verdadero viaje no es geográfico, sino emocional y espiritual. Fogg, con una sonrisa, sostuvo la mano de Aouda mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El mundo a su alrededor seguía girando, pero ahora, para él, el tiempo ya no era solo un enemigo. Era un compañero, un recordatorio de que el viaje de la vida nunca se detiene. Con el paso del tiempo, Phileas Fogg entendió que su vida ya no se medía por los relojes ni las apuestas. Su viaje había sido solo el principio de un camino mucho más grande, lleno de sorpresas, desafíos y, sobre todo, de descubrimientos que solo el corazón podía entender. Y así, Phileas Fogg, que había dado la vuelta al mundo en 80 días, se dio cuenta de que el mayor reto de todos era aprender a vivir plenamente cada día, a experimentar la vida no solo como un desafío de tiempo, sino como una maravillosa oportunidad de crecimiento. Y así concluimos nuestra emocionante travesía con Phileas Fogg en la vuelta al mundo en 80 días. Un viaje que no solo nos ha llevado a través de continentes y culturas, sino que también nos ha dejado valiosas lecciones sobre la vida, el tiempo y el verdadero significado de nuestras aventuras. Desde las emocionantes peripecias hasta los momentos de introspección,
Este libro nos ha mostrado que el verdadero viaje no solo se mide en kilómetros, sino en las experiencias que transforman nuestro ser. Si has disfrutado de esta narrativa tanto como nosotros disfrutamos preparándola para ti, te invito a que te suscribas a Audio Mentores, un canal donde las historias cobran vida y donde te ofrecemos más contenido enriquecedor. Dale like a este vídeo, comparte tus comentarios y, por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Cada apoyo que nos brindas nos motiva a seguir trayendo más historias que no solo te entretienen, sino que también te inspiran. Si este contenido te ha dejado algo en el corazón, si alguna de las lecciones de Fogg te ha tocado, no dudes en unirte a nuestra comunidad, porque cada suscripción, cada like, es una muestra de que estamos construyendo juntos un espacio donde los libros y sus enseñanzas son más que palabras, son transformaciones. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Tu presencia en este canal es lo que hace que todo esto sea posible. Nos vemos en el próximo vídeo, con más aventuras, más sabiduría y más historias que alimentan el alma. Hasta pronto y sigue viajando con nosotros a través de los libros.